Hola, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, les voy a presentar el área de educación continua de la Universidad de Santiago de Chile. Y más bien les voy a comentar cuál ha sido la evolución de nuestro departamento en los últimos 5 años y cómo eso nos ha tenido, nos ha forzado, nos ha demandado, nos ha tensionado a nivel de departamento, a nivel de equipo de trabajo y a nivel universitario para poder enfrentar no solamente los desafíos que están a nivel externo, sino también los desafíos que nuestra institución nos entrega a nivel interno. Primero, contextualizar que nuestra educación continua tiene una historia y esto fue algo fundamental para nosotros cuando nos empezamos a hacer cargo de la nueva gestión del área como una versión 3.0 de la educación continua en la Universidad de Santiago. Nosotros realizamos este levantamiento, esta historia donde remontamos el inicio de nuestra educación continua a la Escuela de Artes y Oficios, los talleres de verano y cómo la universidad empezaba a extender sus servicios de formación o sus programas de formación a la sociedad. Luego tuvimos un hito que marcó un rasgo de lo que era la educación continua, pero ya en la Universidad Técnica del Estado, que se refiere al convenio CUT-UT y la formación y el compromiso que la universidad en aquella época tenía con la formación de trabajadores. Luego, como Universidad de Santiago, tenemos la primera normativa en el año 1989, donde el área de educación continua se formaliza como una actividad universitaria que ya está regulada, se reconoce una acción descentralizada que surge en las unidades académicas. Luego, en 2012, la Universidad de Santiago vive una reorganización institucional. ¿Sí? Aquí se ve la necesidad de crear la nueva Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y el Departamento de Educación Continua, que antes era la Dirección de Pregrado de Educación Continua, dependiendo de la Vicerrectoría Académica, se fragmenta en dos unidades, que es la Dirección de Pregrado en la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Educación Continua pasa a ser parte de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Entonces aquí necesariamente hay un cambio en la forma institucional de cómo ver la educación continua desde un orden de vinculación con el medio. En ese momento, entonces, lo que nos planteamos como primer objetivo fue garantizar la calidad y la pertinencia de nuestros programas de educación continua. Y al día de hoy, como una unidad que hace parte de una vicerrectoría que debería o debe promover la vinculación, entonces nos proponemos varios objetivos, pero algunos direccionadores tienen que ver con la formación de adultos y la educación a lo largo de la vida, así como ser actores más activos en un contexto de internacionalización. ¿Cómo relevamos entonces el valor de la educación continua institucional? Esa fue la primera pregunta cuando comenzamos a trabajar en el área de gestión institucional. Tenemos entonces un diagnóstico interno, una realidad institucional que se refiere a una institución con 168 años de trayectoria, con 6 años de acreditación y que a nivel latinoamericano está en el lugar 16. Pero teníamos otro diagnóstico del área de educación continua, en donde hay un gran volumen de información, toda dispersa en diferentes niveles de calidad, recolección, fuentes de datos, procesos descentralizados, que esto no es, digamos, una visión ni negativa ni positiva, sino un levantamiento de que los procesos de educación continua no están centralizados en el Departamento de Educación Continua o en el gobierno central, sino que cada unidad académica, en el margen de su autonomía, realizaban los procesos como ellos pensaban que era mejor hacerlo. Y esto deriva en una escasa comunicación entre unidades académicas de distintas facultades y entre las unidades académicas el gobierno central. Y además encontramos una necesidad de reforzar la imagen institucional. Entonces nos encontramos con un diagnóstico del área que no coincidía
con la universidad de la cual estamos hablando a nivel de contexto externo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer conversar estas dos realidades? Que nuestra realidad institucional se encuentre con nuestro diagnóstico de educación continua, y efectivamente ahí había una brecha. Y había una brecha especialmente desde el ámbito de la gestión. En el año 2013 comenzamos, producto de la demanda externa de acreditación institucional, un proceso de levantamiento de información. Luego, en 2014, empezamos a ordenar y a sistematizar esta información debido a que teníamos que responder al proceso de acreditación del año 2014. Por tanto, allí empezaron a surgir los primeros levantamientos institucionales sobre la información del año. ¿Qué hicimos? Encontramos que teníamos que comenzar a conocer quiénes eran las personas que estaban a cargo de la educación continua en nuestra universidad. Nosotros tenemos a la fecha alrededor de 70 personas que algo tienen que ver con la educación continua en nuestra universidad. Entonces teníamos necesariamente que conversar con los encargados, encargadas, directores, directoras, todas las personas que estaban en la línea de trabajo y de gestión de programas de la educación continua. Por eso entonces empezamos a generar, conformamos la red de educación continua interna, y esto nos demoró muchos periodos de trabajo, de horas de reflexión y de empezar a manejar un lenguaje común institucional. Algo que nos ha ayudado y que ha sido transversal en todo el proceso, y lo van a ver, es, y no lo asocio igual al ámbito de la gestión, porque la incorporación a redes, tanto nacionales como internacionales, a nosotros nos ha servido, por lo menos para observar lo que podemos hacer, lo que no es viable en nuestra universidad y lo que necesariamente no debemos hacer. Entonces, esta observación también ha de alguna manera retroalimentado nuestros procesos de gestión. Luego, entonces, en 2014, con ya una información, esto puede ser un poco extraño para quienes tienen acceso a la información, pero levantar información en una universidad de Santiago, en realidad a veces puede ser una tarea titánica. Así que para nosotros, nuestro primer hito es desarrollar una nueva página web en torno a todo este ordenamiento, sistematización y tener canales de difusión que ordenaran y entregaran la misma información de manera estandarizada. Fue realmente un hito en el 2014. En 2014 también nos dimos socios de Regia. Luego, en 2015, incorporamos el aprendizaje 2013-2014. Empezamos a generar un proceso de actualización de información sistemático que nos permitió entonces comenzar en el diseño del proceso, generar dispositivos, formularios, un plan comunicacional del proceso, porque entendimos que por más que nosotros innováramos, lo que significa en realidad crear una planilla y hacerla estandarizada y ligarla a un calendario, puede ser a veces una innovación, pero en realidad es una forma de hacer las cosas. Tenía que ir acompañado de un plan comunicacional y de sensibilización de las personas que internamente trabajan con nosotros en la universidad. Muchas jornadas de la red interna de trabajo y un desarrollo de una intranet en donde estábamos continuamente comunicados con nuestros gestores internos. Subíamos desde la normativa, que muchas personas no la conocían, hasta otras herramientas de trabajo, plantillas, presentaciones, forma de hacer las cosas en la universidad. Luego surge una propuesta de reglamento. Nuestra normativa es del año 2006 y esto igual lo quise presentar, porque es algo que todavía no logramos, ¿verdad? Pero lo reconocemos igual. ¿Sí? Avanzar en una nueva normativa, en la universidad hay que mover varios actores. Y lo presentamos como que efectivamente hemos aprendido mucho en este proceso de generar una nueva normativa del área. Así que teníamos una propuesta de reglamento 1.0 en el 2015. Pero lo que sí logramos fue el reconocimiento de la educación continua como un área de ingreso de estudiantes en el marco de un sistema de gestión de campus que está desarrollando la universidad. Entonces nos pusieron a la parte del pregrado y el posgrado
en este levantamiento del sistema, que ellos además lo están haciendo al alero del sistema de gestión de la calidad. Luego se conformó, hicimos parte de la red de educación continua estatal, y en 2016 entonces el departamento es visibilizada como la unidad que regula los procesos del área. O sea, hasta el 2015 entregamos información, la sistematizábamos, pero a nivel institucional se empezaron a dar cuenta que educación continua era la que mantenía los informes más actualizados del área, los indicadores, cuántos estudiantes, cuántos programas, si tiene o no tiene resolución. Entonces decidieron traspasarnos la responsabilidad de autorizar toda la creación de programas de la universidad. Entonces ya empezamos a tener otro rol que para nosotros ha sido muy ordenado, que nos ha apoyado también en el proceso de gestión. Éramos la fuente oficial del área, estábamos a cargo de toda la revisión de la documentación, de la creación de programas, del ingreso de estudiantes y del egreso, del levantamiento de procesos en el marco del sistema de gestión de la calidad. Aquí comenzamos a identificar todos los procesos del área de educación continua institucional, no del departamento. Y aquí quiero enfatizar en eso, nuestro departamento está todavía levantando los procesos del área institucional. Esto involucra actores, desde la idea de tener un programa, una idea académica, hasta la regularización, institucionalización, implementación, difusión, implementación, cierre, evaluación, y posteriormente vuelve y sigue el ciclo. Entonces, ese es el proceso a nivel institucional. Y nosotros comenzamos a levantar todos los procesos que tienen que ver con el área, no con lo que nosotros gestionamos directamente. Y por eso nos hemos tomado un poco más de tiempo, porque representa esto de enmarcar un área académica en un sistema de gestión de calidad. Surge la propuesta de reglamento 2.0. Efectivamente tuvimos otras reuniones, tuvimos una propuesta 1.0, tuvimos otras reuniones con otros actores y surge esta nueva propuesta. Y como universidad fuimos anfitriona en el Encuentro Internacional de RECLA en el año 2016. Luego también accedemos a una representación en el Comité Ejecutivo de RECLA, y eso lo hago parte como el modelo de gestión, porque tiene que ver con una línea que hemos venido trabajando que tiene que ver con generar redes de apoyo, no tanto internas, no solamente internas, sino también nacionales, con otros actores del sistema, no solamente instituciones de educación superior. Luego, en el 2017, encontramos una consolidación y proyección de nuestro proceso, en donde desarrollamos ya el sistema continuo, que está vinculado automáticamente a la página web. Y nuestros usuarios, que son todos estos 70 directores, gestores, ingresan su información, nosotros la validamos en línea, y con un clic esto puede estar en la web. ¿Sí? Entonces, ya nos evitamos la ficha manual, y además el sistema nos permite entonces arrojar informes con un formato especial que le solicitamos al desarrollador, que tenga que ver con la planilla CIES, que nos piden 4 veces al año. Así que tenemos todos esos campos para que sea el mismo gestor el que nos entregue esa información desde el inicio, y necesariamente nosotros podamos empezar a avanzar en la gestión de la información, porque hasta el momento el área de gestión de la información era un área precaria y no nos permitía hacer más análisis que lo reactivo de entrega de informes. Entonces ahora efectivamente con la información centralizada en un sistema podemos pensar en avanzar hacia otro tipo de análisis más de segundo grado. Esta era nuestra página web al comienzo, esta es la página web hasta hoy día a las 12 del día, y esta es nuestra nueva página web, que tiene entonces otro sentido desde todo el aprendizaje que venimos recogiendo desde el año 2013. Cristina, ¿Sí? 2 minutitos. Ya. Luego tenemos la propuesta de reglamento 3.0, que todavía está ahí, ¿cierto? Pero igual la quiero presentar.
Y la gestión de la información, empezamos a aplicar 3 instrumentos sobre Queremos Conocerte. Aplicado a estudiantes de educación continua, aplicado a nuestros titulados de la Universidad de Santiago y otro que aplicaremos en enero al público general. Queríamos saber qué pensaban las personas de nuestra universidad y especialmente del área de educación continua. Y en eso estamos, leyendo los intereses y necesidades de formación de la diversidad de actores que están en nuestra sociedad. Luego fuimos incorporados al Comité de Manual de Rediseño Curricular de la Vicerrectoría Académica, donde estamos trabajando en un proyecto de modernización institucional sobre el sistema de créditos transferibles, las trayectorias de formación horizontales, verticales, y fuimos parte de colaboradora de la nueva resolución de armonización curricular de la universidad, que ha tenido esto transversalmente, un trabajo colaborativo y una necesidad de leer y mejorar todo lo que hemos tenido que vivir durante los últimos años. Finalmente, ¿cuál es la relación virtuosa de la necesidad de entrar hacia nuestros procesos para poder entregar programas de formación con calidad y que efectivamente respondan a las necesidades de formación? La necesidad de revisar nuestros procesos internos y estos procesos internos efectivamente vincularlos con lo que nos dice el Estado, las políticas gubernamentales y las necesidades de las organizaciones públicas y privadas. Muchas gracias.